Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Comunicación en Estián, 24 horas y más. Bienvenidos a Kundalini Records, nuestros estudios centrales en el ideograma viviente Tian. Estamos en la localidad de Pozo Amargo, provincia de Cuenca, en España, Spain. Y estamos en nuestro programa de YouTube del mes de octubre. Nuestro YouTube del mes de octubre que, como todos los demás, busca aquellos elementos o factores que pueden ser de interés general y que pueden ayudar a nuestra búsqueda, nuestra identidad, nuestro desarrollo y evaluarnos en mejor medida y en consecuencia despertar nuestro interés y nuestra curiosidad por este vivir que se hace por momentos difíciles. En primer lugar, agradecer, como todos los meses, la acogida que ha tenido nuestro YouTube de septiembre y el interés con el que ustedes nos visualizan, nos escuchan y los comentarios que vienen al caso. Gracias, de verdad, muchas gracias. Esto nos anima, por supuesto, a seguir y por eso estamos aquí en octubre con Mar de la Madrid. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Y aquí estamos. Pero, ¿en qué nivel estamos? En un nivel... estamos en un nivel raro. Sí. En un nivel raro, sí. Y entonces, probablemente la pregunta vaya al hilo de la rareza del nivel raro en el que estoy, por lo menos yo. No sé si, creo que el resto también. Creo que es un poco algo que se vive, yo creo que conjuntamente, ¿no? Como especie. Y voy a empezar a intentar desarrollar, o sea, aunque es raro o puede sonar así, no sé, en síntesis es simple la pregunta, pero tiene connotaciones complejas o complicadas, complejas. Y entonces, bueno, la cuestión es que va de uno mismo. La cuestión de uno mismo, ¿no? En esos momentos cuando yo creo que todos hemos tenido como crisis existenciales de uno mismo, ¿no? Momentos en la vida en los que pues no sabes muy bien por qué, pero no, como que no encajas en las cosas, en el mismo sitio que habías estado hasta ese momento y todo parecía que concordaba y de pronto parece como que no encajas y empiezas a no encajar a lo mejor con las personas con las que hasta ese momento estabas bien y surgen, no digamos conflictos, pero sí como surgen como desavenencias o cosas, ¿no? Pero que no son derivadas precisamente de ese estar como fuera de lugar, como fuera de tu sitio, como buscando, como que quizá había una acomodación del sitio ya y toca cambiar, toca transformarse, pero es un momento complicado porque quizá muchas veces no tenemos los recursos necesarios para tener esa mente clara y no dramatizar demasiado. No sé, que yo sí tiendo al drama, soy bastante dramática en general en mi vida, ¿no? Y entonces, pues la cuestión es que uno se plantea, a veces cuando estás hablando con alguien y no te entiendes con esa persona y tú dices, ¿y quién es esta persona? Como si no la conociera, la conozco desde hace muchos años y de pronto es como si no la conociera, ¿no? Y a ti mismo incluso, o sea, te escuchas diciendo cosas, dando respuestas y haciendo también, o sea, movimientos y cosas y pensamientos que dices, no me reconozco a mí mismo, ¿no? Y entonces me venía esa pregunta, como que muchas veces vamos como a lo fácil de decir, ¿quién soy yo? ¿No? Que sería esa la pregunta, ¿quién soy yo como ser humano? ¿No? ¿Quién soy yo? Y normalmente contestamos
Por ejemplo, si es de alguien que conoce, pues esta persona es cariñosa, esta persona es nerviosa, esta persona es tal. O sea, contestamos en qué es esa persona con características de esa persona, que esas características son totalmente temporales, ¿no? Entonces, como que precisamente esa idea que tenemos de lo que somos o de lo que dejamos de ser, ¿no? Esa identidad más allá de lo que se ve, suele ser como muy variable, muy voluble. Y yo creo que en parte tiene que ver con cómo nosotros vivimos la vida también de una forma tan voluble, a veces sin sentido, ¿no? Y no le encontramos la gracia a las cosas, ¿no? Y entiendo yo que más allá de la pura apariencia, por ejemplo, en mi caso, yo sí soy biológicamente soy una mujer, pero ¿soy eso yo? ¿O es una parte de lo que soy, como esa biología, ¿no? Y luego mis características, ¿pero eso soy yo o son características que temporalmente tengo, que pueden modificarse, ¿no? Si ocurren cosas distintas o me coloco en un espacio diferente, ¿no? Entonces, un poco la cuestión es cómo encontrar lo que somos realmente para en momentos de crisis, cuando te entran las dudas de qué hago aquí o quién soy yo y qué sentido tiene todo esto, podamos recurrir a esa esencia de lo que verdaderamente somos todos o cada uno. No creo que sea alguna cosa particular, pero bueno, que yo pueda, como ser humano, pueda tomar, decir, y trascender a partir de ahí y seguir un camino que tenga una coherencia y un sentido y no me pierda, como ocurre muchas veces, que las personas en las crisis, si no encuentras una salida, acabas mal muchas veces, ¿no? Acabas sufriendo, a lo mejor entras en depresión, a lo mejor empieza la angustia y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para evitar esa vía que se da muchas veces en los seres humanos cuando hay crisis porque no le encuentras sentido a lo que se vive o a lo que se hace o a cómo eres tú en ese momento, pues recurrir a ese quién somos de verdad, quién somos los seres humanos. Bien, Mar de la Madrid, como nos tiene acostumbrados, nos lleva a territorios ignotos, ¿no? Es decir, territorios indudablemente universales, ¿no? Puesto que esto nos remonta como primera frase así a esa que decían los filósofos: conócete a ti mismo. A la necesidad de conocernos, ¿no? Es una cuestión vital, ¿no? Y probablemente nunca lleguemos a conocernos, porque quizás el conocer sea un conocimiento, es decir, que conocemos hasta un cierto punto y a partir de ese punto lo que añadimos a nuestro conocer es mentira. Es mentira. Es un aporte que nos da el entorno, ¿no? En consecuencia, bueno, la evolución de nuestra especie, aunque parezca que la palabra no pega porque no hemos cambiado las orejas, ni la nariz, ni el mentón, no, creo que es correcto ya amplificar el concepto de evolución, puesto que todo el desarrollo científico, tecnológico, matemático y sobre todo materialista nos ha llevado a configurar nuestro medio de una manera muy cambiante, con muchas secuencias que se repiten muy poco y cambian a otras. Esto hace que mientras estemos conociéndonos a nosotros mismos durante una temporada, si nos cambian,
la alimentación, o el hábitat, o el trabajo, o las normas, o la moral, o la costumbre, pues tenemos que preguntarnos ahora quiénes somos, porque ya no estamos en el mismo hábitat. Porque el hábitat global, más la instintividad genética nuestra, se confabulan para poder decir más o menos quiénes somos a nosotros mismos. Y a continuación poder expresarlo en nuestro hablar, en nuestro hacer, en nuestro estar, y que haya una sintonía, ¿no? más o menos aceptable. Evidentemente, cuando el ser no tiene esa oportunidad de conocerse mínimamente, al cambiar los patrones de relación con el exterior, si no tiene un criterio en algunos aspectos claros para él, es posible que entre, como ha dicho Mar, en crisis. Una crisis que antes tenía un nombre que nos decía que estábamos en horas bajas o en horas altas. Luego pasó a llamarse estrés, y que sigue estando muy potente, y que todo eso va a confluir en lo que ella, sin pretender definir, es crisis, una crisis de identidad, que pongo en tela de juicio mis criterios, mis puntos de vista, mis valores, etcétera, porque el medio me requiere una serie de cosas, porque el medio ha cambiado, porque la productividad ha cambiado, porque los intereses han cambiado, porque los gustos y las propagandas han cambiado, ¿no? Entonces, si antes mi afán era ir al campo y a la montaña a pasear, pues hoy a lo mejor no encuentro a nadie que quiera ir al campo y a la montaña y a pasear, y en cambio se encuentran muchas personas que quieran ir a una discoteca o a una fiesta donde haya mucho ruido y mucho alcohol y mucho de todo, que no lo estamos juzgando, simplemente por poner paralelismos extremos, ¿no? Lo cierto es que en este milenio que empieza, que ya llevamos 24 años, ¿no? Han cambiado muchísimo las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas, religiosas, morales. Muchísimo, ¿no? Digamos que hasta el 2000 teníamos como un patrón de referencia, en el que nos podíamos ajustar para definirnos a nosotros mismos. Y repito, nunca llegaremos a conocernos, porque siempre descubriremos una cosa muy curiosa, que hay alguien que sabe más de nosotros sí. que nosotros de nosotros mismos. Sí, es verdad. Claro, porque el observador, que somos todos, ¿no? Contemplamos cosas y acontecimientos que para nosotros, como protagonistas en ese caso, no tienen valor o son poco relevantes, pero para el entorno sí. Entonces el entorno nos demanda, oye, es que tú eres muy impositivo. Y yo dice, pues no me he dado cuenta, ¿no? Entonces no conocía esa función de impositor hacia el exterior, ¿no? Es decir, que a la hora también de conocernos podemos ser o muy martirizantes y por mi culpa, por mi grandísima culpa, y vernos siempre de forma horrible, o bien podemos ser muy
Viva la Virgen. Pues Eso, no es para mí. viva la Virgen, como dice ella, es un dicho popular, ¿no? En el que decimos, no, yo soy maravilloso, como Son los yo no hay demás. ninguno, los demás son los que están equivocados, ¿no? Sí. O sea que tenemos también esos dos picos y esos dos extremos, ¿no? Tampoco se trata de que lo más normal sea el medio, no. Lo importante es que la autocontemplación de nuestra forma de ser, dícese carácter, dícese personalidad, dícese identidad, tenga una estructura capaz de ser flexible, adaptable, creativa y solidaria. Flexible, adaptable, creativa y solidaria. Esas condiciones nos permiten, como los grandes edificios que se construyen en Japón, ¿no?, que un movimiento telúrico de 7 u 8 en la escala Richter haga que el edificio sea flexible, se mueva, pero no se caiga, ¿no? En otro tiempo, cuando se construían las cosas con el rigor y la rigidez, un movimiento hacía que se rompieran, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de generar esos criterios, ¿no?, muchos de ellos heredados, otros del entorno, ¿no?, otros de la información, otros del desarrollo global de la comunidad en donde estamos, y crear una estructura móvil, una estructura flexible, ¿no?, que por esa estructura de mi personalidad nos permita no entrar en crisis, porque esa crisis suele conducir a una depresión, a un estado maníaco, a un estado neurótico, a un estado en el que ya entra la llamada patología, ¿no?, patología en la que el ser se siente todavía muchísimo más perdido. En consecuencia, lo primero que tenemos que destacar es que a la hora de conocernos a nosotros mismos, quitemos el mayor número posible de rigideces, siguiendo con el ejemplo del rígido edificio, ¿no? Porque la rigidez está reñida con el cambio, ¿no?, con el movimiento, con la mutación, con la transmutación. Solo aquello que es flexible, como dicen los chinos, sé como el bambú, que cuando sopla el viento se comba y cuando deja de soplar crece verticalmente hacia arriba. Entonces, en ese sentido, a la hora de conocernos, si descubrimos estructuras rígidas, tenemos que analizarlas, valorarlas, evaluarlas, y descubriremos que efectivamente no tenían que ser rígidas. No existe, y lo decimos con naturalidad, no existe ninguna estructura de personalidad, de forma de ser y forma de estar que sea unitaria en cuanto que esa es la buena, que esa es la verdadera, sino que es flexible. Y de hecho diariamente nos flexibilizamos cuando hablamos con el niño, con el bebé, somos de una forma, cuando hablamos con el adulto somos de otra, cuando hablamos como jefes somos de otra, cuando hablamos como subalternos somos de otra. Lo que ocurre es que hay que saberse adaptar a todas esas formas, ¿no?, sin esa pelea interna por una rigidez que tengamos. Con una sola rigidez podemos contagiar a toda nuestra personalidad. Y si somos tal o cual, no voy a poner ejemplos porque alguien se puede dar por aludido. No. Es que yo soy de tal, yo soy de cual. A partir de ahí ya empiezan los problemas, porque dejamos de ser como la vida, flexible, dúctil, adaptable, dialogante, relacional. Dejamos de ser curiosos, de descubrir y de investigar. ¿Por qué? Porque estamos con esa rigidez que en principio nos da una seguridad, sí, claro, nos da una seguridad, pero, por eso parto del año 2000, pero
cuando la evolución, y volvemos a permitir la palabra, empieza con una tecnología a una velocidad de cambio impresionante, con una economía voraz, con una desigualdad increíble, con una violencia insostenible, con un poder supremacista. Ante eso, si nuestras estructuras estaban fijas y nos daban seguridad, ahora tienen que ser mucho más robustas y enfrentarse. Y al enfrentarse, ya se sabe que todo enfrentamiento lleva un luto detrás, sea a quien corresponda. Unas veces corresponden a unos y otras veces corresponden a otros, ¿no? En consecuencia, para no caer en esa crisis, si eliminamos disolventemente, entiéndase lo de eliminar, disolvemos, digamos mejor, nuestras rigideces, las que sean, cualquiera que sea de ellas, que hay que hacer ejercicio todos los días. Vamos a poner una cosa muy de moda, ¿no? Bueno, sí, todos los días, o no. O hay que hacer ejercicio, hay que moverse, sí. Pero no tengo que pensar en que voy a ir a las Olimpiadas, ¿no? Porque esa no es mi profesión, la de atleta, ¿no? Se van instaurando además paulatinamente en cada cambio y movimiento rigideces, ¿no? Y terminamos con una personalidad rígida en esto, en aquello, en lo otro, ¿no? Y fácilmente rompible, porque vendrán otros cambios, vendrán otros movimientos, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Fundamental en psiquismo, en animismo, en estructuralismo, en moralismo, en cualquiera de nuestras facetas de personalidad, cualquier estado de rigidez está abocado a romperse. Y como está abocado a romperse, terminará resquebrajándose y terminará produciendo algo más que un estrés, una crisis de las que a veces se sale y otras veces no. Y puede crear una personalidad de permanente desencanto, y que ya queda ahí estancada en otra rigidez más grande, en la que ya ninguna cosa de las que cambien puede cambiarle. Porque al principio se desencantó, ¿no? Y en vez de ver cómo me vuelvo a encantar, se quedó en ello y se hizo un desencanto. Y cualquier cosa que venga a alegrarle, no lo conseguirá, porque ya estoy rígido en esa posición. Igualmente pasa cuando estamos en ese humor exuberante, ¿no? Y que no somos capaces de deparar en el consuelo del doliente, del demandante, ¿no? Y decimos que eso no tiene importancia, eso. No. Cualquier extremo llega a ser rígido y la rigidez se rompe. Eso creo que es fundamental. O sea, y en esta crisis que vemos, ¿no?, de humanidad, en la que, como nos indica la OMS, el estrés es un acontecimiento de preocupación mundial, la depresión crece exageradamente, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué está pasando con la personalidad, con la identidad de las personas, ¿no? Que en vez de recogiendo todos los dones y todos los descubrimientos que hacemos, pudiéramos hacer nuestra vida más fácil, la hacemos más radical y más complicada. Nuestra vida y la vida en sí es un complejo sistema indescifrable. Partamos de esa base, porque también a veces tenemos la ansiedad por saber y conocerlo todo. No es posible. La complejidad es tan inmensa como el universo. Tenemos que reconocer nuestra inocencia y sobre todo nuestra ignorancia. Y esto no es ponernos límites, es simplemente
adaptarnos a nuestras posibilidades. E igual que de pequeños no sabíamos hablar, y a fuerza de que nos hablan y nos hablan, aprendemos a hablar. Igual que no sabíamos escribir y alguien nos enseña a escribir y a leer. Pues así vamos cambiando y adaptándonos a toda una serie de cambios, ¿no? Y que nos permiten ver el lado bondadoso, ¿no?, de cada uno de esos cambios. Cosa que habitualmente no ocurre si estamos en la rigidez de nuestra moral, de nuestras costumbres, de nuestros alimentos, de nuestra política. No. Esas rigideces son las que han provocado las grandes hecatombes de la construcción de la personalidad de los seres, ¿no? Desde la Revolución Francesa y antes, ¿no? Y hemos seguido así con estos grandes shocks, ¿no? Pero sin duda, a partir del 2000, en este milenio, el gran shock no se ha producido y probablemente no se produzca, pero sí unos microshocks casi diarios, ¿no? En los que la plataforma que teníamos teóricamente segura se hace insegura, porque ya no es así. Y ya tengo que adaptarme, como el mecanismo de adaptación al mundo digital, al mundo computacional. Ya es inevitable tener una adaptación complaciente que nos permita descubrir cómo incorporar a mis criterios nuevos elementos que nos permitan estar en sintonía con el medio. Y habrá, sin duda, habrá cosas que nos atraigan más y habrá cosas que nos atraigan menos. Cierto. Pero esas que nos atraen menos, que no lleguen nunca al núcleo de nuestra identidad, hasta donde sabemos que es, y lo perturbe y lo haga sensiblemente conturbado, que lo convierta en un estrés emocional crónico y luego genere incluso patologías físicas muy evidentes, ¿no? Estamos en este milenio, sí, de una evolución intrépida. Y así como en el milenio pasado las cosas iban más despacio, ahora vamos más deprisa. Quizás tenga que ver, con la idea astronómica que dicen que el universo se expande, parece ser que es evidente, pero que se expande exponencialmente a una velocidad creciente. Y quizás también eso hace que nuestra capacidad y habilidades se modifiquen por momentos y haga que tengamos que estar en permanente adaptación. La vida siempre ha sido adaptable. De ahí que Lishin sea muy convincente cuando nos habla de la adaptación complaciente, ¿no? Si tenemos rigideces no podemos adaptarnos, y menos complacientemente. En cambio, si somos flexibles y dúctiles, hasta el hierro se pone en la forja, y se ablanda, y con el martillo se modula. Pues tenemos que ser un poco así, en esa búsqueda de mi identidad, de conócete a ti mismo, ¿no? Sabiendo que no te vas a conocer, porque el conocimiento, hay que buscar el quid de las palabras, el conocimiento nos permite conocer. Si queremos la absolutización del conocer, entramos en el conocimiento y empezamos a mentir, a mentirnos. Y somos capaces de mentirnos hasta puntos insospechados, ¿no? Y creernos que somos de una manera o de otra, y resulta que de cara al exterior nos mostramos de otra manera completamente distinta, ¿no? Existe ese Mr. Hyde. El Jekyll y el Mr. Hyde. Y Jekyll, ¿no? Que somos todos un poco eso. Un poco, ¿no? Sí. En casa somos de una manera, fuera somos de otra, en el tránsito somos de otra.
Entonces, ya visto así, nos damos cuenta que la tendencia nuestra es a la flexibilidad. Pero luego cuando nos encontramos en nuestra innata soledad, entonces ahí aparece lo rígido. Y ya cuando salimos al exterior y tenemos que compartir, esa rigidez aflora a veces con una fuerza tremenda y hace que choquemos, ¿no? Y no seamos capaces de escuchar al otro. Y ese es el segundo elemento que quisiéramos añadir. Primero, disolver las rigideces de cualquier tipo. No significa que aceptemos, no, sino que nos adaptemos a ellas. Tú eres así, tú lo ves así, yo lo veo de esta forma, pero no me voy a enfrentar. Y no creo que yo tenga la verdad, ni tampoco creo que la tengas tú. Tenemos diferentes formas de ver el prisma de la vida. Ese es un primer elemento, disolución de rigideces, de cualquier tipo, ¿no? El segundo elemento, creo, para alcanzar una identidad solvente, ¿no?, es la escucha. La escucha en el amplio sentido de la palabra, no solamente escuchar, sino ver, oler, saborear, que nuestros sentidos recojan lo que tenemos en el entorno, ¿no? Y en vez de escuchar nuestras rigideces, que si ya están disueltas, van a tender a adaptarse. Entonces vamos a aprender y aprehender, con H, ¿no? Aprender de conocer y también aprender de incorporar nuevas habilidades. Este sentido, este segundo aspecto que resaltamos, la escucha, nos lleva a otro tercer punto, ¿no?, muy importante, ¿no?, que es nuestra capacidad creativa. Tenemos que creativizarnos continuamente. Si nos creativizamos, incorporamos al medio novedades. Si nos creativizamos, ¿no?, disolvemos rigideces. Si nos creativizamos, ¿no?, nos escuchamos y hacemos que nos escuchen, ¿no? De ahí que cada uno en su estar y hacer debe de buscar la forma y manera de creativizar cada día. Somos, cada ser humano, una unidad insólita. Somos una unidad original, irrepetible, pero procedente de una creación, sea cual sea el punto de partida que quieran ustedes coger, ¿no? Si queremos transitar en este vivir de una forma auténtica, y definimos lo auténtico como aquel estado en el que se nos permite compartir, convivir, aportar, reír, laborar, ayudar. Eso, ¿no? Tenemos que disolver las rigideces, escuchar y creativizar permanentemente en nuestras posiciones. Desde la forma de limpiar el suelo, ¿verdad?, con el producto tal o cual, que puedes empezar haciendo un charco y dejas el charco, ¿verdad?, y dices, ya está limpio. Y tienes que sacar la barca. Tienes que sacar la barca, ¿no? Para poder Entonces, pasar. puedes creativizar la forma de limpiar. Fíjate, pongamos una cosa muy simple, ¿no? Y el concepto de lo que implica la limpieza. Y, por ejemplo, podemos ser muy Pasteur y queremos que todo el ambiente sea aséptico. Y eso no, eso es un radicalismo equivocado, totalmente equivocado, porque estamos repletos de bacterias y necesitamos ese intercambio con ellas, ¿no? Entonces, la limpieza aséptica es una limpieza inadecuada. El niño tiene que ensuciarse y se lleva la boca a tierra y cosas. Luego le lavamos, le limpiamos y eso favorece que su sistema inmune sea capaz. No podemos mantenerle
Y si nos mantenemos asépticamente, finalmente no podemos relacionarnos con nada, ni con nadie. Esa es la adaptación complaciente. En la medida en que nos adaptamos complacientemente a todo lo que nos rodea, vamos encontrando recursos nuevos de otros y sobre todo vamos aportando creatividades innovadoras. Nos tenemos que innovar, nos tenemos que reinventar, inventarnos de nuevo. Cada día, porque cada día es un día especial, es un día extraordinario, es un día diferente, es un día excepcional. Especial, extraordinario, diferente y excepcional. Y ese es el mejor momento para cuando empieza la vigilia, el despertar, saber que estamos ante un día diferente, un día extraordinario, un día excepcional, un día insólito. Y con esa urdimbre no podemos decir todo sigue igual, todo está igual, ¿no? Ya, lo mismo de siempre. No está igual. Tenemos que acrecentar nuestra curiosidad. Nuestra curiosidad, cuando se acrecienta, se hace creativa, ¿no? Y si estamos escuchando el entorno, si estamos disolviendo las rigideces, y si estamos buscando la necesidad que es innata en nosotros, ¿no? Se va a conformar una personalidad escuchante, creativa y flexible. Y es esa personalidad, sin pretender conocerla, porque podemos entrar en el conocimiento y mentirnos, sino simplemente vivirla y sentirla, nos va a permitir adaptarnos complacientemente y realmente no entrar en esa crisis, esa crisis que hoy por hoy, como decíamos a propósito del estrés y de la depresión, como dos puntitos, pero podemos añadir muchos más, ¿no? Estamos viendo que precisamente por esas rigideces y por esa incapacidad de conocerse lo suficiente y tener recursos para adaptarse, las personas entran en crisis, ¿no? Entonces, y otra cosa importante, no hay momento mejor ni peor, porque tenemos todavía también eso de la juventud divino tesoro. Ajá. Y cuando tenemos que adaptarnos porque tenemos 40, 50, 70, 80, 90, parece que ya se ha acabado. No. La adaptación complaciente es en todo tiempo y lugar. Igual que en nuestro organismo, si es que solo hace falta ver un poco nuestro organismo, se va adaptando, se va configurando, van estableciéndose nuevas conexiones dendríticas en nuestro cerebro, se va ajustando a otras posibilidades. Somos, permitamos la palabra, una maquinaria remarcable, que dirían los franceses, remarcable, y tiene todas unas posibilidades creativas ilimitadas. Y bajo ese contexto del despertar, de la vigilia de cada mañana, de insólitos, únicos, excepcionales, extraordinarios, nos podemos permitir el configurar una personalidad y una identidad verdaderamente liberadora. Sí, porque la vida es una expresión liberadora de la creación. Sea esta por el azar y la necesidad, que decía Jacques Monod, sea por el Big Bang, sea por el Dios Supremo. Cada uno puede establecer sus rigideces que quiera, ¿no? Aunque la ciencia trata de convencernos de que esa es la verdad. No es territorio nuestro. Y cuando te aferras a una verdad te haces rígido y duro. Y si nos aferramos, por ejemplo, en medicina, a cómo se trataba antes tal o cual afección, y cómo se trata ahora,
pues podemos ver diferencias enormes. Y antes suponía unas dificultades enormes, y ahora un robot como Da Vinci te puede operar sin ninguna dificultad, ¿no? Esto es gracias a lo creativo. Entonces, indudablemente no se trata de incorporar todo lo que... No, tenemos que hacer, y esta es la última referencia que hacemos, unas prioridades. Sí, hemos dicho disolver las rigideces, las escuchas, creativos, y luego prioridades. Porque evidentemente estamos llenos de estímulos. De estímulos, sí. ¿No? Ven de vacaciones a Mallorca, vete mejor a Japón, no, come mejor brócoli, no, lo mejor es la cúrcuma. Todos los días nos van a decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué prioridades tenemos? Evidentemente, al conocernos a nosotros mismos, que es por donde hemos empezado y es donde ha surgido la pregunta, nuestra prioridad es cómo está nuestro estado de la emoción, nuestro estado de humor, nuestro estado de ánimo, que si quieren ampliarlo un poco, yo lo ampliaría a alma. ¿Cómo está nuestra ánima, nuestra alma, nuestro ánimo? Tiene que ser un punto importante, privilegiado. Y si bien la razón, la lógica, la inteligencia, la ciencia tiene un poder enorme, pero sin duda quien mejor nos define sin definirnos, porque somos indefinibles, es nuestro ánimo, nuestro humor, nuestro alma, para que no se convierta en un arma. No somos armas, somos almas. Entonces, si nuestro ánimo está en forma de esa adaptación complaciente, de esa escucha, de esa disolución de rigideces, de esa creatividad, vamos a darle prioridades a cómo está nuestro ánimo diariamente. Y cuando nos despertemos, evaluemos rápidamente lo primero, nuestro ánimo. ¿Con qué ánimo estamos? Repasemos los otros factores que hemos dicho. Esto es una sugerencia nada más, por supuesto, pero creemos que es útil y es cuestiones de segundos, ¿no? Y probablemente cuidemos con disolver las rigideces, con la escucha, con la creatividad, descubriremos que nuestro mejor ánimo es aquel que complacientemente se adapta, y otra vez vuelve a ser creativo, o sea, es una rueda, sí, convertirnos en una rueda que gira, que anda, que va, fundamental. Si nos sentimos rueda, que quizás sea el descubrimiento más increíble que haya hecho el ser humano o que le hayan dejado descubrir la creación, si nos hacemos rueda, tenemos miles de radios infinitos que coinciden en un punto, que es nuestra identidad. Y el ánimo es nuestra rueda, que hace posible el movimiento. Y ese movimiento nos hace posible evolucionar y adaptarnos complacientemente. Y wow. Nos da mucho de sí más, pero creo que hasta ahí para que podamos, claro el esquema. Y pueda ser operativo, ¿no? Para todos ustedes. Gracias por habernos permitido estar una vez más con ustedes. Gracias a ti. Gracias. Gracias.